Muy bien, vamos a comenzar nuestra última sesión de este taller de la adoración en el nuevo pacto y para poder meternos en esta parte que vamos a compartir hoy, vamos a compartir pantalla y hablar un poquitito de hacer un repaso, de resumen, digamos, de lo que veníamos hablando como para recapitular y conectar todo el tema. Am, Básicamente, esto que estamos desarrollando, que estamos hablando, está basado en la promesa que hay en el libro de Amós 9:11, que habla de la restauración del tabernáculo de David, y entonces entendemos a través de esa promesa de que Dios quería restaurar el tabernáculo de David, entendemos que el Señor tenía un plan para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las personas, de poder reencontrarse con Él, de tener una relación personal con Él. Y entonces fuimos viendo a lo largo de el curso, estuvimos viendo diferentes puntos del sueño de Dios, de cómo nosotros somos parte de un propósito más amplio, más grande, cómo a lo largo de la historia Dios se fue revelando a su pueblo y el pueblo respondió a Dios a través de adoración, porque la adoración es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Entonces, a través de diferentes expresiones, a lo largo de la historia bíblica, el pueblo de Israel adoró a Dios y, y a través del tabernáculo, sobre todo tabernáculo de Moisés y tabernáculo de David, es como las imágenes quizás más relevantes en cuanto a la adoración y en cuanto al encuentro de Dios con su pueblo, que todo esto que hemos visto a lo largo de los años, que ha sido símbolos de la adoración, todo eso se resume en Jesús a través de la obra de Cristo en la cruz, a través de la relación personal con Dios, a través de poder conocer al Espíritu Santo también y ser portadores de su presencia hoy nosotros como templos de Dios. Ya no necesitamos un mediador, sino que nosotros podemos acercarnos con confianza al Señor. Estuvimos hablando un poco de cómo se define adoración en la Biblia, ¿no? Estas dos palabras importantes que más adelante vamos a volver a estas palabras y hacer un, hablar un poquitito más algunos puntos que tienen que ver con esto. Las diferencias entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Para poder entender el tabernáculo de David y lo que significaba, teníamos que entender primero cómo era el tabernáculo de Moisés, cómo era la relación que el pueblo de Israel tenía con Dios a través del vínculo que había con el ministerio sacerdotal. Así que el día de hoy quería que pudiéramos hablar un poquitito de algunas formas de alabar o de adorar a Dios que están en la Biblia, ¿no? Algunos ejemplos, algunas cosas concretas que por ahí sin darnos cuenta nosotros lo hacemos constantemente, pero es interesante tener estos puntos, ¿no?, que nos llevan a reflexionar. Entonces, formas de bíblicas, ¿no? En primer lugar, una forma bíblica de alabar es la voz, ¿no? Usar nuestra voz para alabar a Dios. Habíamos mencionado la semana pasada que en el tiempo de David la adoración estaba muy enfocada en las proclamaciones, ¿no? Como el canto, lo que hacían, lo que escribían los escribas, lo que declaraban, y en el tiempo de la adoración davídica se implementó mucho esto de la voz, ¿no? A diferencia de todas las otras formas de adoración que se habían usado hasta el momento, que tenían que ver con sacrificios, con rituales, en este punto empieza a aparecer estas expresiones de alabanza y adoración que tienen que ver más con el individuo, ¿no? Entonces, una de las formas es hablando. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque por ahí, como decíamos al principio del curso, asociamos alabanza a canciones rápidas y adoración a canciones lentas. Pero la verdad es que
alabar significa elogiar, hablar bien de algo o de alguien. Entonces yo puedo alabar hablando. No necesariamente tiene que tener una melodía. Yo puedo hablar las bondades de Dios, puedo hablar las maravillas de Dios, puedo hablar de lo que Él hizo, puedo hablar desde el recuerdo de mi experiencia, de lo que Dios ya ha hecho en mi vida. Y el pueblo de Israel tenía esta costumbre. Muchas veces cuando tenían como que reconectar con el Señor, una de las cosas que hacían era recordar las maravillas de Dios, lo que Dios había hecho, los milagros, y entonces ellos recitaban, ¿no? Porque era una cultura hablante, porque no tenían escritura en el principio de la historia, entonces ellos tenían que pasar la información contándolo. Y en ese recitar había una forma de alabar. Entonces podemos hablar y al hablar estamos alabando. Podemos cantar, ¿no? Y hay muchísimas referencias. Dice acá, hay 120 referencias bíblicas del canto. Eh, Se cantaba mucho, el pueblo de Israel siempre ha cantado, ¿no? Eh, y es muy parte de la historia, es parte de la cultura del pueblo de Dios, el usar el canto como una herramienta también para poder declarar cosas. Hay momentos históricos a donde a veces uno no se da cuenta y estamos leyendo los versículos bíblicos y no nos percatamos de que esas cosas, esos versículos que están escritos, capítulos enteros, son cánticos. ¿No? Hay cánticos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hay cánticos en momentos claves, por ejemplo, cuando Ana está orando para tener un hijo, Ana, la mamá del profeta Samuel, y ella tiene un cántico, y hay cantos especiales que son cánticos con un perfil profético. Todo lo que es cantado tiene un perfil profético, ¿no? Tiene algo de que a través de la música, a través de la melodía, tiene una llegada al corazón, moviliza nuestros sentidos mucho más que si solamente lo decimos, ¿no? Hablando. Muchas veces las profecías fueron cantadas, ¿no? Es otra cosa que por ahí no nos damos cuenta. Isaías cantó una profecía, eh, Sofonías dice que el Señor canta sobre nosotros, cánticos de liberación. Eh, hay muchos momentos donde los profetas cantaron canciones y esas canciones eran profecías para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces esto también es algo que podemos implementar en nuestros ministerios, en nuestro tiempo de alabar al Señor, nuestro tiempo de alabanza, el utilizar también esta herramienta del canto, no solamente para repetir la canción que ya alguien más ha escrito, alguien más ha hecho, sino que nosotros podemos trabajar también en esto. Y les desafío también de que como ministerio, como iglesia, piensen en canciones que el Señor quizás quiere darles a ustedes que sean propias de la congregación, ¿no? Es un desafío, pero por ahí uno ni se imaginó que podría llegar a componer canciones, pero hay cosas que tienen que ver con la historia de una congregación, la historia de una persona que se pueden, tiene mucho más llegada cuando podemos usar las palabras que van de acuerdo a nuestro corazón, ¿no? Acorde a nuestra historia. Y quizás el Señor quiere traer un cántico nuevo, quiere traer una canción fresca que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que les animo a preguntar al Señor, ¿no? Señor, ¿cómo podemos implementar esto también de lo profético a través del canto? Y la tercera parte de también usar la voz como medio o forma de alabanza es proclamando o gritando, ¿sí? El clamor, el grito de júbilo, ¿bien? El grito de júbilo que muchas veces hacemos y a veces uno ni sabe, pero tiene un contexto histórico y bíblico. Es un arma de guerra. En muchos momentos en los que hubieron batallas, la alabanza fue acompañando a esas batallas. Hay momentos históricos donde el pueblo de Israel tuvo batallas con el enemigo y Dios les llevó a la alabanza y la alabanza fue la herramienta a través de la cual ellos vencieron, ¿no? Y la proclamación tiene que ver con
con recitar, tiene que ver con decir algo, pero como fuerte, ¿no? Como gritando, quizá gritar suena medio raro, medio como, no suena bien, pero la proclama tiene que ver con eso que es a alta voz, ¿no? Como bien fuerte, que se pueda escuchar, como cuando oramos así en voz, con mucho fervor, con muchas ganas. Entonces, eso también es una forma de que podemos alabar, que podemos eh, hablar de las maravillas de nuestro Dios. Entonces, estas son tres formas, por lo menos, a través de la voz. Después, a través de nuestras manos, formas de alabar a Dios a través de nuestras manos. Batiendo palmas o aplaudiendo, ¿sí? Batir palmas y aplaudir no es lo mismo, ¿no? Aplaudir tiene que ver con golpear nuestras palmas, pero batir las palmas tiene que ver con moverlas. Y es interesante que era una práctica también para el pueblo de Dios. Tiene que ver con una señal de honra y de reconocimiento. Cuando una figura importante entra a un lugar, nosotros aplaudimos, ¿no? Como una señal de honra, cuando alguien importante se presenta o cuando despedimos a alguien importante, vamos a aplaudir. Y es una forma en la que nosotros podemos alabar al Señor. De hecho, lo hacemos muchas veces a través de nuestros cantos, también acompañando las canciones con el golpear las manos. Eh, Así que esto es una señal de honra y de reconocimiento. Y estas cosas son importantes conversarlas también porque eh, hay contextos históricos y doctrinales muchas veces donde hay cosas que no se hacen pensando que, por ejemplo, esto de aplaudir, hay congregaciones donde no aplauden porque dicen, no, Dios es un Dios de orden y entonces no se hace ruido. No, yo quiero decir una iglesia en la que cuando yo era muy chico no era tan común que se aplaudiera, se golpearan las manos o que hubiera mucha música. Con el tiempo fue cambiando, pero sé, hasta el día de hoy hay muchas congregaciones que pasa eso, ¿no? No saben que en realidad en la Biblia se hacía, ¿no? En todo caso, si conocieran estos principios bíblicos que están ahí, los ejemplos claros de que el pueblo de Israel lo hizo, se darían cuenta que nosotros también lo podemos hacer. Sin embargo, muchas veces se tienen esos conceptos equivocados. El siguiente tiene que ver con levantar las manos, ¿sí? Es una forma de evidencia de que queremos tocar a Dios. Eh, También tiene que ver con como de alcanzar, ¿no? Cuando levantamos las manos es como de alcanzar algo. Eh, Algo que nosotros a veces sentimos que está un poco lejos, ¿no? Y es una señal medio instintiva, digamos, porque miramos hacia el cielo y levantamos nuestras manos como tratando de tocar. Y si bien si lo pensáramos teológicamente hablando, no es que Dios esté lejos, sino Dios está cerca realmente, está en nuestro corazón. Pero hay algo en la predisposición de nuestro cuerpo, algo que comunicamos cuando nosotros levantamos nuestras manos. Y ahora vamos a hablar de un poquito más de levantar las manos. Pero el tercero tiene que ver con tocar un instrumento musical. El tocar un instrumento musical es algo que también el pueblo de Dios realizaba mucho y en el tiempo del tabernáculo de David como que se llevó a su máxima expresión, porque fue el tiempo en el que más música había de alguna manera. Esos 40 años del reinado de David, David puso esos 4.000 músicos que estaban ministrando en turnos día y noche y nunca se terminaba. Siempre estaban tocando, siempre estaban cantando, siempre había música alrededor del tabernáculo, alrededor de el arca del pacto. Y tan importante era que hasta dice la Biblia que David creó instrumentos para alabar al Señor. O sea, habían instrumentos que no existían y David los creó para poder alabar a Dios. Entonces, las manos son una de las herramientas que nosotros usamos para poder alabar a Dios porque usamos nuestras manos para ejecutar los instrumentos. Cualquier instrumento, a menos que sea el canto, que viene desde otro lado de nuestro cuerpo, pero si no todos los otros instrumentos se ejecutan con nuestras manos.
Entonces, tocar un instrumento musical es parte de alabar a Dios, ¿no? Es algo que podemos hacer. Estamos usando nuestro cuerpo para poder ejecutar ese instrumento que le está dando honra a Dios. Y em, acá un punto más de las manos levantadas en señal de rendición, ¿no? Muy parecido a levantar, pero fíjense cuántas cosas, hay varios versículos mencionados acá, que de cuántas cosas que representan levantar las manos. O sea, en señal de rendición puede ser de súplica y de petición, ¿no? Cuando estamos pidiendo algo, cuando estamos deseando algo de parte de Dios, de arrepentimiento también. Levantar las manos puede ser señal de arrepentimiento, de alabanza, de sed y hambre también, ¿no? Es interesante que ahí después ustedes con más tiempo y más tranquilidad en sus casas pueden leer cada uno de estos versículos. Eh, de guerra también, es interesante que también en el momento histórico ahí donde Moisés bajaba sus manos y entonces empezaban a perder la guerra, pero cuando levantaba las manos tenían la victoria. De oración también, ¿no? Levantamos las manos en señal de oración, de bendecir a otros, una práctica que pues muy común cuando oramos por alguien, estiramos nuestras manos. Y finalmente de hacer votos, ¿no? De compromiso, de tomar un compromiso. El hecho de levantar nuestras manos ya desde, no sé, cuando, espero que no hayan tenido la experiencia, pero si viene un ladrón y viene por detrás con un arma, ¿qué te va a decir? Arriba las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando levantamos las manos, entonces es una señal de que me estoy rindiendo, yo no me voy a defender, no voy a sacar nada para poder defenderme de esa persona, estoy totalmente entregado. Entonces, levantar nuestras manos es una señal bien concreta, bien espiritual para poder alabar a Dios. Y el tercero punto que tiene que ver con las formas bíblicas de alabar es la postura de nuestro cuerpo. En primer lugar, estar de pie. Demuestra disposición y respeto, elogia a la persona, ¿sí? Em, Estar sentado demuestra cierta apatía o indiferencia. Y es interesante que dice acá en el tabernáculo no había sillas. Eh, Me parece interesante porque creo cuando pensamos en la adoración, cómo era en los tiempos bíblicos, el pueblo de Israel no venía a contemplar eh, una presentación artística, no venía a escuchar cómo sonaba la música, no venían ellos para ver un show, ellos venían para alabar. ¿No? Eran protagonistas de lo que estaba pasando. En el tiempo del tabernáculo de David, los que estaban alrededor del arca del pacto eran protagonistas de lo que estaba pasando. Ellos no eran espectadores. Y hoy como iglesia moderna muchas veces tenemos una actitud de consumistas, ¿no? Como que venimos, como si fuese que vamos al teatro y entonces nos vamos a sentar en el teatro para consumir el show, la presentación que se va a hacer y como somos consumidores o clientes, también podemos criticarlo, podemos decir si estuvo bien o estuvo mal, podemos dar nuestro visto bueno, ¿no? Pero realmente, aunque es beneficioso de alguna manera la posibilidad de tener un lugar cómodo y de disfrutar de un buen tiempo de alabanza y adoración. La verdad es que la esencia del culto no tiene que ver con que nosotros como iglesia o como personas que estamos presentes en ese momento, no tiene que ver con que nosotros podamos juzgar lo que se está haciendo. La alabanza y la adoración son para el Señor, no son para nosotros. Y a veces tenemos esa costumbre, ¿no? Como de hacer comentarios como, bueno, hoy no estuvo tan buena la alabanza, no estuvo tan ungida, pero ese tipo de comentarios lo que deja a la luz es que estamos teniendo una actitud de cliente, como de una sociedad de consumo, donde nosotros venimos
Y a ver si el director de alabanza logra que levante las manos, a ver si logra a ver si me convence, a ver que también lo hace, ¿no? Y no es así, no es así, deberíamos volver, y ese es nuestro desafío como equipo de líderes, ¿no? Como equipo de alabanza. ¿Cómo hacemos para que la iglesia pase de ser consumista y espectador a ser protagonista? ¿No? Ese es el desafío que tenemos, porque en el tiempo del tabernáculo de David, las personas eran protagonistas de lo que estaban pasando. Ellos no venían a ver qué tal lo hacían los músicos, ¿no? Y yo creo que de alguna manera eso está cambiando, gracias a Dios, pero es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar desde nosotros también para cambiar nuestra postura, de que a veces actuamos de esa manera, ¿no? Como que nosotros venimos a presentar un programa, pero en realidad tiene que ver con que juntos como iglesia podamos alabar al Señor. Entonces, estar de pie tiene que ver con reconocer, ¿no? Lo mismo que cuando aplaudimos. Si hay una figura importante, alguien que entra a una sala, nos ponemos de pie para reconocer la autoridad de esa persona, para reconocer, honrar, elogiar a la persona que se está presentando. Y, y esto también de las sillas que no había en el tabernáculo. Recuerden que les contaba que cuando viajé al Medio Oriente también me impresionó eso, de que la adoración para la gente del Medio Oriente, tanto musulmanes como judíos, tenía que ver con estar postrados. Tenía que ver con una posición a donde yo no estoy beneficiado desde la comodidad, sino que estoy disponiendo todo mi cuerpo para rendirme al Dios que estoy adorando. Y eso, si bien yo creo que es una bendición tener sillas cómodas en nuestras iglesias, pero ¿de qué manera podemos, y se lo dejo ahí como tarea para que piensen, de qué manera podemos generar una cultura de adoración en nuestra iglesia que haga que la gente entienda que no se trata de su comodidad y de su placer, sino que se trata de disponerse para darse como un sacrificio vivo al Señor? Porque esa es la esencia de la alabanza y la de la adoración en el nuevo pacto. El siguiente dice danza y coreografía, demostrar con el cuerpo la grandeza de Dios, símbolo de la presencia de Dios, simbolizar en el cuerpo. El teatro, ¿sí? Tiene que ver también como un instrumento. Es interesante, acá nuevamente otra cosa que cuando lo estudié me sorprendió, que algunos profetas tuvieron que hacer representaciones de teatro. Dios les dijo, bueno, Ezequiel, también Isaías en un momento, hagan esto, ¿no? Como actúe, está como actuado, hagan esto para poder mostrar al pueblo lo que yo quiero hacer, ¿no? Y el Señor usó eso. Entonces, podemos usar también estas herramientas como de la representación artística. La danza también es algo que se está viendo mucho más, cada vez más, por lo menos acá en la ciudad donde vivo. Se ve cada vez más los ministerios usando la danza como una herramienta también para la alabanza y la adoración. Y de alguna manera tenemos que aprender a trabajar juntos, porque yo cuando visito las iglesias, dando talleres de alabanza y adoración, les suelo preguntar si tienen ministerio de danza y coreografía, y les digo, bueno, invítenles a estar presentes en el taller de alabanza. Porque muchas veces pensamos que el ministerio de adoración son los músicos y dejamos afuera a la danza, dejamos afuera al sonidista, al multimedia, pero estos elementos son todos elementos que van junto con la música, ¿no? Porque en los tiempos de alabanza y adoración de la iglesia moderna, la danza se desarrolla desde el frente, ¿no? Es todo el performance, todo lo que se hace desde el frente y que tiene que ver con llevar a la iglesia, a las personas, a una experiencia de adoración. Entonces es importante que podamos trabajar juntos en equipo, que podamos perfeccionarnos. La gente que hace multimedia, los que ponen las letras, los que ponen los videos en las pantallas gigantes, también son parte de este ministerio.
y tenemos que aprender a poder trabajar en equipo, a poder buscar juntos al Señor, a tener una visión clara de lo que tenemos que lograr. Así que esto también es una herramienta de alabanza. Y el tercer punto dice inclinarse, agacharse, arrodillarse, señal de adoración, de rendición, de humillación, de sumisión. Esto de la postura de arrodillarnos es algo que hemos hablado varias veces porque en sí es la definición de la palabra adoración, las dos palabras que usamos para explicar adoración, tanto yachá en el Antiguo Testamento como proscunio en el Nuevo Testamento. Las dos palabras tienen que ver con inclinarse, tienen que ver con rendirse, tienen que ver con postrarnos. Y esa imagen del postrarnos está relacionado con reconocer al Dios vamos a adorar, ¿no? Con reconocer al Dios que adoramos. Entonces, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser se ve involucrado en la adoración. Adoración no tiene que ver solamente con una cosa. Todo lo que somos se puede involucrar en adoración. Todo lo que tenemos en nosotros puede ser parte de la alabanza y de la adoración bíblica. Entonces, esto es como un resumen así para poder ver cómo estas cosas que a veces no nos percatamos que están en la Biblia, cómo son elementos que podemos usar para poder alabar a Dios, para poder adorar a Dios y que lo podemos implementar en nuestro ministerio si es que alguna de estas cosas no las estamos desarrollando. Muy bien. Y para ir cerrando esta primera parte, ahora se nos va a cortar la primera parte del video. eh, Quiero que podamos ir de nuevo a meditar en las diferencias que habían en estos dos tabernáculos. Recuerdan que habíamos hablado que el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David trabajaban juntos, fueron paralelos, ¿no? Eran contemporáneos en la misma época y funcionaban al mismo tiempo. Pero en el tabernáculo de Moisés se continuaron todos los rituales de la adoración por 20 años, aunque no estaba el arca presente, y después continuaron los rituales, aunque David había traído el arca del pacto, 40 años estuvo en la casa de David, en el palacio, y los rituales en el santuario, en el tabernáculo de Moisés continuaron, pero ahora David estaba desarrollando una nueva forma de adoración, estaba desarrollando nuevas herramientas de adoración y tenía que ver con involucrarse eh, más él desde su postura, aunque no era un sacerdote, David descubrió estos principios espirituales que estaban ahí como escondidos y que lo llevaron a poder experimentar una adoración que tenía era otro nivel, algo que tenía que ver con lo que vendría al futuro y que representa la adoración de lo que nosotros hacemos hoy como cristianos, ¿no? Eh, el poder ver las diferencias entre estos dos paralelos nos ayuda a poder entender un poco cómo funciona hoy el espíritu del legalismo y el espíritu de la gracia del evangelio, ¿no? Porque tiene que ver con eso, tiene que ver con estas dos imágenes. A lo largo de toda la Biblia vamos a ver que hay paralelos a través de personajes, a través de elementos, como en este caso, que representan justamente la ley y la gracia, el legalismo y la libertad, ¿no? El mensaje de David a través de su tabernáculo tenía que ver con un nuevo sacerdocio, era un sacerdocio que iba a funcionar de una manera diferente y no estaba bajo el gobierno o el sacerdocio de Aarón. No tenía que ver con lo que Dios le había dicho a Moisés y a Aarón, tenía que ver con algo diferente, tenía que ver con
un sacerdocio que estaba relacionado directamente con Abraham, mucho antes de que Moisés apareciera en la historia. Y este sacerdocio, el sacerdocio Melquisedec, tenía una conexión directa con Jesús. Porque, de hecho, los eruditos dicen que Melquisedec es una epifanía, es una aparición de Cristo en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y David de alguna manera descubrió esto, ¿no? No sabemos cómo, porque no lo explica la Biblia, pero David, él descubrió que podía acercarse a Dios con confianza, que podía ministrar alabanza a Dios y que podía implementar la música como la implementó. Y esto representa lo que nosotros hacemos hoy, porque nosotros justamente funcionamos en ese, bajo ese, bajo ese sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes y que estamos para anunciar las virtudes del que nos llamó. Y eso representa el sacerdocio que también David desarrolló a lo largo de su reinado con el tabernáculo que él había levantado. Esta invitación de parte del Señor a poder vivir la libertad, de poder vivir sin distancias, desde el interior, desde nuestro corazón, de acercarnos, de poder contemplarle, de no necesitar mediadores, de saber que podemos ser responsables de nuestra relación con Dios, es algo que Dios ha diseñado para nosotros para este tiempo, pero que muchas veces, sin darnos cuenta, a veces quizás con buenas... aunque tengamos una motivación buena, pero terminamos cayendo en admirar y en querer reproducir el tabernáculo de Moisés, reproducir todos estos elementos que tienen que ver con la ley. Entonces, le damos mucho énfasis, le damos mucho valor a todos estos elementos. De hecho, yo conozco ministerios que tratan de hacer réplicas del arca o del tabernáculo y tratan de hacer todo igual como en el tiempo de Moisés. Y estábamos mencionando de cómo pasamos de la experiencia Yachá a la experiencia Proscunio. Y la conexión o lo que hizo la diferencia entre estos dos momentos y en estas dos expresiones o formas de acercarnos a Dios es el velo del templo que fue rasgado. Y una cosa que me impacta es que justamente la cena del Señor, que está representada ahí justamente por esa mano que está partiendo el pan, eh, se menciona en la Biblia muchas veces como partimiento del pan, ¿no? Cuando en el libro de los Hechos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, se está refiriendo a la cena del Señor. Y la cena del Señor está representando de alguna manera la Pascua, que era una celebración que el pueblo de Israel celebraba siempre, que tenían siempre, y que representaban la liberación del pueblo de Israel. Representaba como por la sangre de ese cordero inocente, ellos eran libres de la muerte. Y Jesús, ahora como el Cordero de Dios, él está representando este cordero que pagó el precio, ¿no? El pan representa el cuerpo de Cristo que fue partido. Y la sangre, el vino, representa la sangre que inaugura un nuevo pacto. Es el fundamento principal de la cena del Señor. Cuando hace un tiempo atrás tuve como esa revelación de por qué el pan se partía y el pan en el Medio Oriente es más como la imagen que vemos acá. Capaz que en nuestros países el pan es diferente, pero en el Medio Oriente el pan es como si fuese una tortilla, ¿no? Y al romperse, está representando la ruptura del velo del templo. Porque este velo que fue roto es como si Dios mismo hubiera agarrado estas cortinas y las hubiera partido en dos. No era algo sencillo de romper, era realmente un acto milagroso porque este velo del templo, este velo llamado vida, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, era una cortina que tenía 12 centímetros de ancho y 6 metros de alto.
Era imposible que se rompiera desde arriba hacia abajo, y sin embargo la Biblia dice muy claramente que cuando Jesús muere, se rompe desde arriba hacia abajo, como si Dios hubiera agarrado la tela y la hubiera roto con sus manos, como simbolizando ese partimiento del pan, que sería un símbolo tan importante para nosotros hoy como iglesia. Ese partimiento del pan también representa cómo el cuerpo de Jesús fue partido, ¿no? Cuando Jesús fue partido, cuando rasgaron el cuerpo de Jesús, también ahí dice la Biblia que salió sangre y agua. Y representa también estas otras dos cosas, ¿no? La sangre de Jesús, que es este nuevo pacto, pero también esta agua de vida, que es la que la mujer estaba buscando cuando conversaba con Jesús sobre la adoración. Esa necesidad de ser saciado, solamente Jesús tiene ese espíritu de Dios que representa el agua viva. ¿No? Jesús dijo, los que creen en mí de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo es la presencia de Dios que nosotros estamos buscando, que tenemos la necesidad. Y si bien hoy las tenemos, somos portadores de esa presencia, muchas veces nosotros vivimos como sin ser conscientes de esta realidad eterna e interior, y estamos como con la mirada puesta en las cosas externas. Por eso tenemos una tendencia muchas veces a buscar los rituales. Y quizás hoy, como iglesia moderna, nosotros no buscamos los rituales que representan el tabernáculo de Moisés, pero tenemos nuestros propios rituales modernos. Y una de esas cosas es justamente la música. Somos muy dependientes de la música para poder buscar a Dios o para poder encontrarnos con Dios, pero la música no es el todo de la adoración. La adoración es una expresión mucho más profunda que la música, y la música es simplemente un elemento. Ahora, sí es importante que aprendamos música, que sepamos hacer música, que lo hagamos con excelencia. Sí es importante que seamos fieles, pero no podemos ser dependientes de la música, porque estaríamos siendo dependientes de un ritual externo, nuevamente, como lo era en el tiempo de Moisés. La experiencia de la adoración es una experiencia personal, íntima, del corazón a, a corazón, de nuestro corazón al corazón de Dios y del corazón de Dios a nosotros, porque ahora esa presencia santa de Dios habita en nuestros corazones y podemos tener una relación personal con Él. Esa es la mejor noticia que nosotros podemos tener de que justamente al ser beneficiarios de este nuevo pacto tenemos un acceso directo a la presencia de Dios. Muy bien, hasta acá llegamos, y me gustaría preguntarles si tienen algún comentario más, alguna pregunta, y vamos cerrando. Yo en mi caso con mucha bendición porque vemos que, como dice el pastor Elías, hay más y más detalles para profundizar, ¿verdad? Y lo bueno es que nos dejas con bastante tarea para poder a nadar en esos puntos que nos has enseñado con los versículos, y empezar a nadar para empezar a interiorizar, ¿no? Para empezar a, a meditar, a ponerlo, a recibirlo y poder entenderlo con más profundidad. Me gustó mucho también, Pastor Elías, cuando dijiste que de Jesús salió la sangre y el agua, pues, ¿no? Y el agua representa, como dices, ríos de agua viva, ¿no? Lo que le decía a la mujer, yo tengo el agua que tú necesitas, así que esa parte me, me tocó justo cuando lo dijiste. Gracias por la bendición. Doctor, disculpe, eh, cuando Jesús dijo, yo tengo ríos de agua viva, en forma metafórica, ¿qué podría significar? O sea, ¿por qué habría tomado la palabra ríos, no? Y de mi interior todavía dice, ¿no? Esa es una parte, está hablando en forma espiritual a una persona que quizás no entendía lo que era la parte, el idioma que estaba empleando en ese momento Jesús.
¿no? ¿Qué puede usted acotar a eso? Cuando Jesús dice que fluirán ríos de agua viva, se estaba refiriendo literalmente al Espíritu Santo, porque de hecho hay versiones bíblicas que lo aclaran y dicen se refería al Espíritu Santo. Y, y justamente simplemente está haciendo como ese énfasis, ¿no? Eh, de cómo, como una vertiente, ¿no? Como de donde sale agua viva, está representando un agua fresca, está representando un agua pura, como agua de manantial, ¿no? Y, estos ríos que Jesús estaba mencionando tenían que ver con una abundancia, ¿no? Porque vieron que el río tiene un cauce, o sea, es una cosa que nunca se acaba, es una cosa que fluye, 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 y de alguna manera estaba diciendo Jesús, esto va a fluir, ¿no? Desde su interior. Y tenía que ver con esta presencia que hoy nosotros por ahí tenemos la bendición de experimentar. Ya Una consulta, disculpe. sí. Mire, yo soy músico y una persona me pregunta, ¿a Dios le agrada la música? ¿Le agrada la música? O sea, refiriéndose a la música actual, ¿no? Por ejemplo, rock, porque bueno, por ahí lo satanizan al rock, pues no, porque hay la música de Danilo Montero, Marco Witt, la mayoría son rock. Y bueno, pues lo satanizan. Entonces me pregunta por ese sentido, ¿no? ¿Le agrada a Dios la música? Refiriéndose a lo actual, la música actual, pues, ¿no? Que cantan en esas iglesias grandes. A eso me pregunto. No podemos decir que a Dios no le agrade, porque nosotros no, o sea, pensemos que Dios mismo creó la música, ¿no? Em, Claro, yo sé. y la adoración pasa por el corazón de las personas y no tanto por el estilo musical, porque de acuerdo La a, cultura claro, porque de acuerdo a la tiene mucho cultura, el sentido. trasfondo y el tiempo, el ritmo musical va a cambiar, pero Dios no está buscando un ritmo musical. Dios está buscando el corazón de sus adoradores. Entonces, si Dios le gustara solamente, por ejemplo, la música judía, todos nosotros no podríamos cantarle a Dios, porque nosotros no somos judíos. Claro, amén, amén. Claro, Entonces, no podríamos definir eso realmente. bien, empezó. Está bien, muy claro. Bueno, voy a detener acá la grabación.